Bien, lo prometido es deuda. Aquí está el tutorial sobre el punto de equilibrio económico, productivo y gráfico. Bueno, espero estén bien en sus casas, con su familia, cuidándonos, tratando de contribuir a esta contingencia y poder regresar a nuestra vida normal. Bien, es un video cortito porque creo que es una clave la que tenemos que entender, que es la ecuación, de ahí viene todo. Y el conformar el punto, encontrar el punto de equilibrio gráfico, veo que es lo que se complica un poquito y es lo que voy a explicar. Bien. Voy a obviar algunas lecciones como esta que tengo aquí, ya que se quedó más bien en el tutorial, se quedó la lectura sobre el punto de equilibrio, el tutorial en PDF, ahí la podrás analizar. Igual es muy importante saber diferenciar los costos fijos de los costos variables. Aquí tienes más o menos una idea. Al hablar de costos, de gastos es lo mismo que costos. Si te fijas, debe ser lo mismo. Aquí tenemos el concepto del gasto. El concepto de gasto, si es directo, indirecto, si se clasifica como fijo o como variable. De manera pues que entiendo que te puedes dar una idea a qué nos estamos refiriendo. Bien, voy a explicar primero cómo encontrar el punto de equilibrio económico. Luego, el punto de equilibrio productivo, ese viene en el ejemplo, creo que está fácil. Y por default me va a dar el punto de equilibrio gráfico, que es el motivo de este tutorial, ya que lo importante de aquí es esta ecuación, pero creo que es muy sencilla. Es nada más dividir los costos fijos entre el resultado de 1 menos costos variables entre los ingresos totales. Tenemos aquí los datos. Vamos a suponer una empresa con ingresos o ventas totales anuales de 10,000, costos fijos de 3,000 y los variables de 4,000. Sustituimos y nos da un resultado de 5,000. De manera que es muy simple. Aquí lo importante es encontrar los ingresos totales y saber clasificar cuáles son los fijos y cuáles son los variables. Tenemos aquí cómo vamos a determinar pues el punto de equilibrio económico. Te dejo aquí algo de teoría e incluso te vuelvo a reiterar cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos. Y la ecuación con la que vamos a trabajar. Bien, la determinación del punto de equilibrio en unidades producidas pueden ser litros, metros, toneladas, piezas, artículos, lo que sea. A eso se refiere unidades producidas. La ecuación es el punto de equilibrio en unidades producidas es igual al punto de equilibrio económico, que es el resultado anterior. El resultado del punto de equilibrio económico eran 5,000, ¿se acuerdan? Y lo vamos a dividir por el precio de venta de cada artículo, de cada tonelada, ¿sí? O como quiera yo clasificarlo, litros, metros, toneladas, yardas, libras, etc. En este caso, estoy hablando de toneladas. Y lo voy a dividir el punto de equilibrio económico que me resultó entre el precio de venta unitario. Tenemos aquí la operación y me va a dar 5 toneladas.
Ya tenemos pues el punto de equilibrio económico, el punto de equilibrio en unidades. Vamos a comprobar, para eso sirve la gráfica, para comprobar. Vamos a comprobar si es realmente los resultados que me dio la ecuación del punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio en unidades producidas. No nos olvidemos, son 5,000 pesos y 5 toneladas. Esto es lo que no se nos debe de olvidar. 5,000 pesos y 5 toneladas. ¿De qué? De lo que sea, de cualquier artículo. No se me ocurre nada, pero haz de cuenta que es indistinto ya en este caso. Bueno, vamos a entrar pasos para encontrar el punto de equilibrio gráfico. El paso número 1. Se construyen las líneas coordenadas X y Y con relación al volumen de las ventas y a la capacidad producida o de producción. Vamos a tomar el ejemplo. Si el volumen de ventas es de 10,000, entonces el eje de las Y solo se debe graduar hasta los 10,000. Si queremos agarrar 10 en los lugares que queramos agarrar, la cuadrícula, los cuadritos que queramos agarrar, pues, ¿sí? En este caso voy a agarrar 10 para poder determinar a qué se refiere. Y la capacidad de producción de la empresa es de 10 toneladas de productos o de lo que sea, entonces X se trazará hasta 10. Bien. Tengo aquí la cuadrícula que construí en Excel. Aquí lo importante es que estos cuadritos deben medir exactamente los mismos los 4 lados, si no, no nos va a resultar. Debe medir exactamente lo mismo. Para eso yo pongo aquí el cursor, le aprieto y me da la medida en píxeles. Y lo pongo acá otra vez y me da la medida de las columnas y la medida de las filas. Y lo ajusto, ya sabemos que seleccionando de acá arriba de la letra, seleccionando de la letra, mueves uno y se mueven todos los que seleccionaste. Entonces, o háganlo en la hoja que les encargué, la hoja milimétrica. Ya ven que les encargué 5, no me acuerdo cuántas hojas milimétricas. Ahí pueden hacerlo y escanearlo, tomarle foto y pues mandarlo. ¿Ya? Bien, vamos a ver esto. Nota, debe ser una cuadrícula de cuadros perfectos que midan lo mismo de los 4 lados. Por eso se pidieron las hojas milimétricas. Sí, si las cantidades fueran diferentes, o sea, no 10,000 y 10,000 pesos y 10 toneladas, si las cantidades fueran, por ejemplo, 15,345 y las cantidades de artículos fueran 34,578 artículos y se desea trabajar en una cuadrícula de 10, como esta, de 10 para arriba, 10 vertical y 10 horizontal, entonces lo que debemos hacer en el eje de las Y se dividen en la cantidad de dinero entre 10 y eso va a valer, y cada cuadro debería valer 1,534. Y en el eje de las X sería la cantidad de artículos entre 10, serían 3,450 que valdría cada cuadrito. Obvio, se iría acumulando. Por ejemplo, aquí en mi gráfica, este 1 son 1,000 pesos, porque dice ingresos por venta en miles de pesos. Aquí dice, entonces aquí son 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 10,000. Aquí este 1 son toneladas, 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, hasta 10 toneladas. ¿Sale? Entonces, es muy importante que nuestra cuadrícula sea perfecta, que mida lo mismo, 10 centímetros. Si quieren verlo así, agarren una regla y un lápiz, si no tienen hojas milimétricas, y midan 10 centímetros
vertical y 10 centímetros horizontal. Eje de las X y eje de las Y. Aquí el eje de las X y el eje de las Y. ¿Sale? Bien, aquí tenemos nuestro eje y acá tenemos nuestro eje de las X, de las Y, perdón, y de las X. ¿Sale? Este debe de formar un ángulo recto de, no me va a salir, pero debe ser un ángulo recto de 90 grados. Ok. Paso número 2. Se traza la línea de ventas o ingresos totales en el punto en el que se une el total de las ventas con las unidades monetarias, con el total de unidades de producción. Unidades monetarias, cuando hablamos de unidades monetarias, nos referimos a el signo de pesos. Cuando hablamos de unidades de acción, nos referimos a artículos. Iniciando esta línea desde el 0. U origen de la gráfica, formando un ángulo de 45 grados con respecto a las coordenadas. Si ya sabemos que el volumen de ventas es 10,000, así que debemos identificar en cada eje de las ordenadas y trazamos una línea imaginaria punteada. Ya volvemos a traer el mismo cuadrito que ya hicimos y trazamos una línea punteada. Aquí está la línea punteada, paralela al eje de las X. Si te fijas, es paralela al eje de las X. Ya dijimos que este es X y este es Y. Paralela al eje de las X hasta llegar al volumen de toneladas producidas, que viene siendo aquí, hasta llegar a los 10, ¿sí? Luego hacemos lo mismo con el eje de las Y. Y hacemos lo mismo, ya, ¿cómo se dice? Hacemos lo mismo con el eje de las X y trazamos la otra línea imaginaria hasta llegar a las ventas que son 10, que viene siendo esta que estoy trazando ahorita, que llega hasta los 10,000. Aquí nace y llega a los 10,000. Aquí nace y llega a las 10 toneladas. ¿Sale? Y finalmente trazamos la curva de las ventas totales, la cual debe iniciar en el 0 y terminar, o sea, iniciar aquí, debe de iniciar en el 0 y terminar en la intersección de las ventas con las toneladas, que viene siendo acá, que viene siendo aquí. Trazamos la curva de las ventas, aquí inicia y acá muere. Ventas totales 10,000. Observación, debe de pasar por cada crucita de la cuadrícula. No debe de venirse por acá donde no va a llegar a ningún lado. Debe de cruzar, si son cuadros perfectos, debe de cruzar en la X, en la crucita más bien, de cada cuadrícula. Este debe de formar un ángulo de 95 grados. Esas son la curva de las ventas totales. Paso número 3. Enseguida se traza una línea paralela al eje de las abscisas X, la horizontal, a la altura de los costos fijos. Bien, supongamos que para efectos de este ejemplo los costos fijos son 3,000. Identificamos en el eje de las Y los 3,000 y trazamos una línea en este punto paralela al eje de las X hasta terminar en la línea imaginaria punteada que indican la capacidad producida en toneladas. Tenemos en la cuadrícula el plano cartesiano que trabajamos en el punto anterior, en el paso anterior. Ahora lo que vamos a hacer es localizar los 3,000. Aquí localizamos los 3,000 y trazamos una línea paralela
al eje de las X, no se nos olviden, hasta que tope aquí, hasta que tope en esta línea imaginaria. Entonces lo trazamos, ahí están, costos fijos, 3,000. Paso número 4. Después, sumando el total de los costos fijos más los costos variables, nos da como resultado los costos totales, eso ya lo sabemos, y su monto se localiza en el punto sobre la línea que cae verticalmente del total de la línea de las ventas, sobre las abscisas, trazando una diagonal hasta la unión que forman las coordenadas con la línea de los costos fijos. Parece un trabalenguas, parece un acertijo, pero ahí vamos. Bien, voy a ponerlo todo. Aquí está. Dice, supongamos que para nuestro caso los costos variables son 4,000. Sumado con los costos totales, sumado con los costos fijos, que son 3,000. ¿Recuerdan? Aquí lo tenemos. Los costos fijos, que son 3,000. Ya no lo puse porque aquí está. Nos da unos costos totales de 7,000. De manera pues que voy a identificar los 7,000 aquí. Y luego me voy a venir y aquí voy a trazar la línea imaginaria. No sé si la tracé, no la tracé. La línea imaginaria va a ir aquí hasta topar en las unidades producidas, de manera que voy a trazar la línea de los costos variables de donde debe de nacer, de donde nacen los costos fijos, debe de nacer los costos variables. Por ejemplo, aquí está, se debe ir hasta el 7. De manera pues que este tramito, este plazo, este apartado son los costos fijos, que son 4. Es sencillo, 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestras líneas trazadas. Punto número 5, paso número 5, identifica el punto de equilibrio económico en tu gráfica. Ok, se localiza en el punto de la intersección de las líneas. Lo voy a poner todo para poderlo explicar. Aquí tengo el plano cartesiano que he venido trabajando. En el punto de intersección de las líneas de ventas, los costos totales, trazando dos líneas imaginarias que inciden de este punto hasta llegar a los ejes de X y Y. Más bien que inicien desde este punto, o sea, donde se cruzan las ventas totales con los costos totales o los costos variables. Los costos, aquí están los costos totales, que es la moradita, y los costos, las ventas totales es la verde. Aquí se cruzan, esta es la intersección, esta, ¿sí? De manera que esta intersección voy a trazar dos líneas imaginarias. Ahí está la primera. La voy a trazar paralela al eje de las X. Y este va a ser mi punto de equilibrio económico, 5,000. ¿Por qué? Porque topó en el 5,000. Ahora, en el eje de las Y voy a trazar otra línea paralela al eje de las Y para las unidades producidas y topa en el 5 y a este le voy a llamar punto de equilibrio en unidades, 5 toneladas. Ahí está. ¿Sale? Aquí encontré el punto de equilibrio. Ok. En la gráfica. Espero no se les dificulte. Paso número 6. El paso número 6 reflexiona y analiza. Análisis de resultados. Aquí me traje ya el plano cartesiano terminado
en donde encuentro el punto de equilibrio económico, el punto de equilibrio en unidades y el punto de equilibrio gráfico. Este viene siendo nuestro punto de equilibrio gráfico. El análisis y la reflexión es que este triángulo así mal hecho que se formó aquí, este triángulo que se formó aquí, se llama, hay que ver, en este caso salieron igualitos, ¿sí? En este caso salieron igualitos porque está en la mera mitad, pero cuando este está más chico hay que analizarlo, este va a quedar más grande. Si este punto se recorre para acá, aumentan las ganancias. Si este punto se recorre para acá, aumentan las pérdidas, ¿sí? A esto le vamos a llamar zona de ganancias, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo se mueva. ¿Qué significa el punto de equilibrio? Que si vendo 5 toneladas al año por 5,000 pesos, ni pierdo ni gano. Pero si quiero vender más, si muevo este punto, lo muevo hacia allá, se va a ir haciendo más grande la pérdida. ¿Por qué sucede que lo mueva hacia allá? Porque a lo mejor los costos fijos y los costos variables aumentan. O si voy a reducir los costos fijos y los costos variables, los voy a reducir, a lo mejor esta va a ser más pequeña y zona de ganancia más grande. Entonces, si recuerdan el punto muerto, el precio del punto muerto, donde también ya lo analizamos, donde vemos también la zona de pérdida y la zona de ganancias, ahí es donde podemos identificar cómo analizar esta gráfica, ¿sale? Y bueno, pues aquí está el andamio de resultados finales y aquí me vas a explicar. Yo no lo voy a ubicar porque salieron igualitos, ¿sí? Pero se argumenta la diferencia de ambos triángulos y se determina cuál resultaron que las dos zonas son iguales con respecto al punto de equilibrio. Se deben explicar por separado, ¿sí? Cuando este es mayor y este es menor, hay que explicarlo. O cuando esta es menor y esta es mayor, hay que explicarlo por qué. ¿Sale? Bueno, pues creo que es todo. Espero que le hayan entendido. Ahora sí quiero encontrar muchas tareas en el Classroom o en clases, en nuestra aula virtual, para continuar trabajando y esperar indicaciones. ¿Sale?